como esa fragmentación. Entonces nos creemos solos, creemos distanciados, nos creemos poca cosa. Algunas personas se creen que son un error en el universo y realmente eso no es así. Por supuesto, la alienación de nuestra sociedad, el estar enajenados, y hace que esta herida básica de desconexión con lo universal, con lo integral, con lo holístico, empiece a crecer más, ¿no? Entonces vemos cada día personas que les parece extraño que alguien recicle y les parece hasta absurdo y ridículo que cuiden el planeta, por ejemplo. Vemos que a veces algunos representantes de nuestra especie humana tienen ese rol o adquieren voluntariamente ese rol de ser una plaga y empiezan a acabar con todos los recursos naturales, que vale más el dinero que los árboles, que son los que sustentan nuestra vida. Entonces, toda esta cantidad de cosas empiezan a crear lo que conocemos como esa herida básica, que es esa desconexión. También, por supuesto, muchos errores de información, muchas filosofías han hecho que nos desconectemos, que nos desprendamos de esa conexión cósmica universal. Y definitivamente estamos con ese síndrome de inconsciencia básica. Y de ahí en adelante, imagínense si solo eso nos influye y nos afecta y no lo sabíamos, de ahí en adelante empiezan a suceder una cantidad de cosas, de elementos trascendentales que afectan nuestro bienestar y que influyen directamente en lo que puede llegar a ser una vida extraordinaria, que es a lo que nosotros vinimos a este planeta. La vida tiene el sentido que tú decidas que tenga, ¿sí? Eso es muy subjetivo realmente. No hay un sentido objetivo, ¿sí? Hay gente que se gasta mucho su mente, su energía vital, pensando en cuál es su sentido de la vida en vez de construirlo. Pero realmente tenemos este libre albedrío que nos permite tener un espacio enorme de posibilidades para tener muchos beneficios, de transformar nuestros problemas en retos, de tener esa gran posibilidad de nosotros pensar o pensarnos como seres con grandes potencialidades y dejar a un lado esos obstáculos que muchas veces son mentales, ¿no? Y la biología lo sustenta. Vamos a hablar un poco de cómo venimos desde ese cosmos, desde esa integralidad, desde esa expansión extraordinaria y maravillosa, cómo venimos a este mundo, cómo venimos a este plano terrenal. En nuestra siguiente imagen vemos algo relacionado directamente con la concepción. Y de hecho, aquí rompemos unos mitos, ¿no? Hoy en día aún se dice, y está en los libros con los que nos enseñan en el colegio, que la concepción se da cuando un único espermatozoide alcanza el óvulo. Y eso realmente es falso. Realmente para que se dé la concepción tienen que llegar miles de espermatozoides y rodear el óvulo y crear como ese movimiento, esa activación energética para que haya esa conciencia y buscar esa unidad. Otra cosa, para que se dé eso, se forman grupos de espermatozoides, eso apenas lo está tratando de descubrir la ciencia. Se forman 13 espermatozoides en una formación única, ¿sí? Diferente a los demás. Es como si fuese una danza. Y de esos 13 espermatozoides, 12 impulsan a un único espermatozoide para que pueda ingresar al óvulo. El óvulo tiene una doble capa. Algunas personas que conocen sobre simbolismos se han dado cuenta que los símbolos más importantes tienen un doble círculo. Y ese óvulo tiene un doble círculo, ¿sí? Ese doble círculo, en su primera capa, es la zona pelúcida, donde se albergan toda esta cantidad de espermatozoides buscando ingresar. Cuando ingresa ese espermatozoide con la ayuda de los 12, curiosamente cuando releía pues este tema, investigaba,
lo comparaban con Jesús, ¿no? Que él llegó a un lugar circular lleno de gente y necesitó de 12 personas para que lo impulsaran para entrar al corazón de muchas personas, ¿no? Entonces hacían esa analogía de que para que haya vida o para darle vida a algo muy trascendental, se necesitan 13. Y de esos 13, 12 impulsan para que uno llegue a ese estado de bienestar, a ese estado de iluminación. Cuando ingresa ese espermatozoide, algo muy interesante que también ha descubierto la ciencia, es que el óvulo es el que escoge, ¿sí? Es decir, esa parte femenina es la que escoge qué espermatozoide es el más adecuado de esos 13 previamente que entraron en esa conciencia y en esa especie de danza particular que llamó la atención del óvulo. Entonces, al entrar, ese espermatozoide entró porque el óvulo se dio cuenta que ese espermatozoide era el adecuado. ¿Por qué se dio cuenta? Porque cuando entra el espermatozoide y se acerca a ese cigoto femenino, toma la misma forma, es decir, pierde la cola es absorbida, desaparece y la cabeza queda igual de grande que ese cigoto femenino. Quedan dos esferas exactamente iguales. Y ahí empieza una danza y empieza se inicia esa conciencia de unidad, que es lo que biológicamente nos influye en esa dificultad que tenemos cuando perdemos a un ser querido, ¿no? Esto es algo biológico, por eso se lo explico desde ahí. En nuestra siguiente imagen vemos lo que es la famosa vésica Piscis, que es esa conexión, ¿no? Ustedes ven que es como dos conjunticos que se unen, ¿sí? Esa unión se llama vésica Piscis y la única forma desde la biología de que eso se dé es que las dos esferas sean idénticas, sean exactamente del mismo tamaño, exactamente del mismo tamaño, o si no sería imposible que la vésica Piscis se diera. No, biológicamente no sería posible. Por eso el óvulo escoge el espermatozoide más adecuado. Desde ahí yo te digo de entrada que tú eres la persona correcta, que tú eres la persona adecuada, que no eres un error, jamás lo eres y jamás lo serás. Es más, la persona que escogiste y que quizás decidiste que te hizo mucho daño, decidiste sentirte frustrada, violentada, sentir abusos de cualquier tipo, pues era la persona adecuada con conductas irracionales, por supuesto, ¿sí? Pero en la vida nada es casualidad y como ya lo están viendo, nada es casualidad, ¿sí? Nunca es un error. A veces hacemos bromas, ¿no? Que fuimos el espermatozoide equivocado, bueno, etcétera, que fue un error de la naturaleza. Pues ya estamos viendo desde la ciencia que eso es inexistente, que somos las personas correctas y que nos gusta la unidad. Por eso la herida básica es tan dolorosa para muchos, ¿no? Luego de que se da esa vésica Piscis, ese pronúcleo o ese cigoto masculino empieza a conectarse más con el femenino y forman, en la siguiente imagen vemos el cigoto humano. Ese cigoto humano es la primera célula humana, ¿sí? Que es gestada. Ahí ya hay una unidad. Y desde ese momento, y bueno, eso daría para otro tema, pero por supuesto desde antes, pero desde este momento y desde que sea la vésica Piscis, nosotros empezamos a recibir información emocional de nuestros padres, ¿sí? Entonces sabemos si el padre nos rechazó, ¿sí? Inconscientemente, por supuesto, sabemos si somos bienvenidos al mundo, sabemos si quieren que sea hombre o sea mujer, sabemos una cantidad de cosas. Mucha información ahí realmente, porque todas las formas circulares contienen información y absorben información, como en la naturaleza, los frutos que son muy redondos absorben información, ¿sí? Los huevos también, si habláramos en términos, y me perdonan, me disculpan el paréntesis,
Si habláramos en términos ya muy metafísicos, por ejemplo, los huevos, esos huevos normales de gallina, se usan para limpiar el campo energético, ¿sí? Y son muy buenos para eso. ¿Por qué? Porque esa forma que ellos tienen absorben la energía y la contienen. Y lo que ustedes están viendo de ese cigoto humano es un huevo. De hecho, es más perfecto, es un círculo perfecto. Y absorbe mucha información, mucha información. Desde ahí se empieza a construir los cimientos, los pilares de nuestra autoestima. Desde ahí empezamos a creer irracionalmente que vivir como mujer es más difícil, que los hombres son subestimados, que no soy suficientemente valiosa como hombre o como mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese cigoto humano realmente se forma y es grande, ¿no? Es 200 veces más grande que una célula normal de una persona, ¿sí? Y este cigoto más adelante, ya los explicaré, se reproduce hasta 8 veces, se divide 8 veces hasta formar 512 células, ¿no? Que ya una de esas 512 células ya sería como una célula, digamos, normal del ser humano. Pero cuando está ese cigoto humano, que es 200 veces más grande, inclusive lo podríamos alcanzar a ver, ¿sí? Porque es una célula bastante grande. Desde que venimos a este mundo somos grandes, queridas amigas y amigos. Tengan presente eso. Continuamos en la siguiente imagen. Bueno, lo que sucede a continuación es que ese cigoto humano de un momento para otro se vuelve un cilindro, ¿sí? Un cilindro que tiende a formarse un poco hacia los lados, como ven en la imagen, y ese cilindro que va de norte a sur empieza a canalizar más información todavía y a canalizar más energía si nos damos permiso de ser un poco bioenergéticos. Eso también está dentro de nuestro campo energético. Pero bueno, vamos a continuar porque eso da para otro tema. Luego de eso, ya se forman dos esferas idénticas, se vuelven a activar esas dos esferas idénticas ya con las dos polaridades. Y más adelante en la siguiente imagen vemos que se empiezan a reproducir múltiplos de 2 hasta que forman 8 células. Esas 8 células llegan hasta la zona pelúcida, ¿sí? Es decir, que todas estas divisiones celulares van dentro de ese óvulo, no han salido aún de ahí, ¿sí? Una cosa extraordinaria que quiero que entiendan a continuación es que esas 8 células se consideran 8 células inmortales. El número 8 es muy importante. Y esas 8 células son igualitas, nunca crecen, nunca cambian y nunca desaparecen hasta que fallecemos. Y se encuentran ubicados en el perineo. El perineo queda entre los genitales y el ano. Es una zona muy importante y es una zona donde está conectada a unas glándulas endocrinas, está conectado a un centro energético, a un centro magnético. Es también esa zona que nos conecta con la energía de la Tierra y que impulsa la energía para conectarnos con la energía del universo, con la cual podríamos eliminar esa herida básica de desconectarnos de esa conciencia universal de la cual venimos y a la cual nos damos, ¿sí? Entonces, esas 8 células son fundamentales e influyen y tienen una información bastante fundamental, bastante fundamental. Nunca cambian, no desaparecen. Hay células que mueren cada 7 horas y se renuevan por otras cada 7 meses, otras cada 7 años. En total, cada 5 o 7 años, usted es una persona completamente diferente, desde lo biológico, ¿sí? Es completamente diferente. Lo ideal, y aquí ya hay un problema, es que nosotros cada 5 o 7 años deberíamos ser una persona diferente hacia arriba. Es decir, que nosotros deberíamos ser mejores, ¿sí? Potencializarnos, elevar nuestra conciencia, ser mejores seres humanos, tener más conciencia, ser más empáticos, ser unas personas con mejores calidades de vida, con esa posibilidad de pensar en el otro, de pensar en la naturaleza, de pensar en el bienestar, de pensar en todo lo positivo de la vida.
pero resulta que no sucede. Entonces, cada 7 años físicamente somos otra persona, lo único que no cambia son estas 8 células, seguimos siendo, siguen existiendo esas 8 células. En esas 8 células está contenido una información muy buena, muy positiva, muy extraordinaria, y es la fuente de nuestra vitalidad, es la fuente de nuestro bienestar, y la ciencia dice que si existen esas 8 células es porque somos la persona correcta, somos la persona adecuada. Entonces quería, iniciando este tema, pues darles a entender eso. Primero, que tenemos esa vivencia de orfandad del cosmos, que tenemos esa herida básica, ¿sí? De habernos desconectado. Nuestros ancestros no lo tenían, ¿sí? Ellos adoraban las estrellas, el sol, la luna. Erradamente pensamos que eran dioses, falsos dioses. No, ellos estaban adorando su propia naturaleza, su propio ser, porque ellos sabían que somos hechos de polvo cósmico, somos hechos de las estrellas. Y eso les permitía estar en un estado de mayor equilibrio. Y por otro lado, que reconozcamos que desde que llegamos a este mundo somos correctos, somos adecuados, y desde que empieza a darse esa conexión, esa unión, a darse esa unión del pronúcleo femenino y masculino para crear ese cigoto humano, empezamos a reconocer que la unidad, que estar juntos, que estar cerca, es una sensación maravillosa. Ya cuando crecemos, como no nos educan emocionalmente, pues no nos enseñan cosas muy básicas, pero que no las sabemos. Se las voy a decir, son muy elementales, pero quizás algunos de ustedes no las han reconocido. Y una de ellas es que nosotros somos personas transitorias en la vida de todos, de absolutamente todos, y eso hay que tenerlo presente. Vamos a ver el abandono en la familia, ¿sí? El abandono en la familia, pues, es algo bastante complejo. Ustedes saben que la familia es el núcleo vital de la sociedad. Si ustedes se preguntan por qué la sociedad está como está, es porque hay conflictos en la familia, ¿sí? Es un reflejo de las familias. Es un reflejo de las familias, así como los gobernantes son un reflejo de los ciudadanos, porque los que finalmente escogemos a estas personas somos nosotros. Entonces a veces miramos hacia afuera, ¿no? Tenemos esa tendencia a echar culpas, a dejar todo por fuera, focos de control externo, le dicen la psicología social a eso. Es que por su culpa, es que si usted no hubiera hecho eso, o si buscan hacia adentro y dicen, no, pero es que yo hice eso porque soy de tal signo, entonces yo soy de mal genio y no puedo, porque eso dice mi carta astral. A propósito de eso, curiosamente, la carta astral del Mahatma Gandhi daba para que él fuera un perfecto asesino. Y sin embargo, él decidió hacer otra cosa en su vida. Tenemos libre albedrío, recuerden eso. Tenemos unas tendencias también desde lo transgeneracional que son muy fuertes, pero no son sentencias. Nosotros decidimos cómo comportarnos. Y eso pues no lo estamos teniendo en cuenta en la familia. Entonces entramos a un hogar, formamos una familia, entramos a una relación de pareja en una zona de confort y buscamos que nos acepten, sin aportar mayor cosa, pero sí exigiendo a los demás. Usamos nuestros hijos como una forma de llenar nuestros vacíos y les exigimos que sean excelentes estudiantes. Entonces a veces un niño es excelente estudiante, pero nunca lo disfruta, vive amargado, nunca lo sabe, ni él lo sabe, pero disfruta porque busca esa aprobación de los padres. Entonces estamos haciendo muchas cosas mal. Hay dos tipos de abandono de forma general. Este fin de semana va a haber, a propósito, un seminario sobre este tema muy completo que lo van a dar dos doctores especialistas de República Dominicana. Les invitamos a este tema y ellos van a explicar detalladamente los tipos de abandono y cómo sanar cada uno de ellos. Les recomiendo eso. Si ustedes quieren invertir en ustedes, si quieren fortalecerse, empoderarse, la invitación está ahí para que realicen el seminario. Al final les van a dar más información al respecto. En forma general, en forma global,
podemos ver que en la familia hay dos tipos de abandono. Un abandono en presencialidad y otro abandono en distancia. Es decir, que tú puedes tener tus padres siendo un niño y ellos viven contigo, por supuesto, pero están desconectados de ti como niño. ¿Por qué? Porque tienen sus conflictos de pareja, porque su prioridad es su trabajo y realmente no te dan el valor suficiente. O tú lo haces siendo adulto con tus hijos. Entonces hay una desconexión, hay un abandono, hay una fragmentación. Lo mismo entre las parejas, lo mismo de los niños hacia los padres, porque esto es algo que casi nadie lo habla. Y es que los niños también abandonan a los padres. Eso se está dando más hoy en día que antes. ¿Cómo abandona un niño a sus padres? Conectándose excesivamente de las pantallas, ¿sí? Eso es algo bastante complicado que ya se está volviendo o ya es patológico en nuestra sociedad. Y realmente no inducimos, no invitamos, no explicamos a los niños cómo hacer el manejo y la administración de las pantallas, de la tecnología, de los celulares, etcétera. Entonces, quizás regañamos o ponemos reglas, pero no explicamos, ¿no? Subestimamos mucho a cada miembro de la familia. Tengan en cuenta que todos los que pertenecemos a una familia debemos tener un rol activo y debemos reconocer y ser reconocidos en nuestras potencialidades, en nuestras obligaciones, en nuestro bienestar. Vamos a ver el siguiente imagen. Y en esta siguiente imagen hablamos del abandono de los padres, ¿no? Hoy en día es muy común, todos estos días trabajando en conflictos de pareja, en mi labor como psicólogo, les explicaba que nuestra conciencia o esa esencia fundamental de una relación de pareja de hoy en día es que sea una escuela de crecimiento. Eso es una relación de pareja hoy en día. Pero mucha gente sigue con el patrón antiguo que yo llego a una relación de pareja como una zona de confort, a que complazcan lo que yo quiera. Y como no lo hacen, entro en conflicto. Y al final termino abandonando a mi esposa o esposo y, y también, por supuesto, a los hijos. Y realmente eso no debe ser así. ¿Por qué se acaban las relaciones de pareja? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Porque estamos en otro momento evolutivo de la especie humana y ahora hay otros requisitos, ¿sí? Hay otros requisitos. Entonces, el abandono de los padres es algo supremamente doloroso, supremamente doloroso. Les voy a contar un caso clínico que estoy manejando recién. De hecho, hoy atendí a esa persona. Para efectos del sigilo profesional de la privacidad, vamos a ponerle María a esta señora. Resulta que María es una persona que tiene muchas heridas de abandono, múltiples heridas, ¿sí? Es un múltiple diagnóstico de abandono tras abandono tras abandono. Resulta que ella conoció a su mamá a los 9 años, ¿sí? Su padre, que fue un padre irresponsable, que hasta el sol de hoy tiene creo que 26 hijos, casi todos de diferentes madres, aún vive el señor, él cogió a la niña, se la quitó a la mamá en ese momento lavaba ropa para dar el sustento, y la trajo de una ciudad a otra para que viviera con sus abuelos y de esta manera poder, entre comillas, deshacerse de esa responsabilidad, ¿sí? Entonces, María no creció ni con mamá ni con papá. Siempre tuvo ese vacío, los abuelos hicieron lo que pudieron con ella. Cuando la obligaron a hacer la primera comunión, que fue a los 9 años, el regalo que obtuvo fue conocer a la mamá. Para los abuelos, pues ese fue el regalo, ¿no? Entonces conoció a la mamá, ya siendo adulta conoció al papá. Siempre trató de tener una buena relación con la madre, la visitaba, trataba de ayudarla. Hace 4 años falleció, siempre buscó el afecto de ella, no lo consiguió.
la madre lo que hacía era quejarse pues de que sus diferentes hijos nunca hicieron nada por ella. Entonces pasaron muchas cosas relacionadas con el abandono bastante dolorosas para ella. En su vida amorosa pasó lo mismo, y ha pasado lo mismo. Ha estado con personas que la han abandonado, aparte de eso la han maltratado y ha pasado múltiples dificultades. Ella luego ya con diagnósticos de ansiedad, de depresión, con ideación suicida, llegó a un punto que lo vamos a ver casi al final del tema y se abandonó a sí misma, ¿sí? Cuando uno se abandona a sí mismo ya es algo bastante delicado. Entonces, ella afortunadamente con la terapia ya está liberando todas estas cosas, está sanando la herida de abandono de sus padres, porque de ahí para allá, ¿no? Ella tiene 2 hijos y uno de ellos la maltrata de todas las formas y todo eso se traduce en abandono. Su jefe también la ha maltratado constantemente, la gente se aleja de ella porque esas heridas de abandono de los padres tienden a multiplicarse y a replicarse, ¿sí? Y a veces eso hace que nos volvamos ansiosos. Entonces entramos en una relación de pareja y llegamos a exigir, llegamos a tratar de controlar las cosas porque nos da miedo que ese hombre nos abandone como nos abandonó papá, en presencia o en ausencia. Entonces pasan este tipo de situaciones que afectan directamente nuestro bienestar. Miren cómo una herida de abandono en la temprana infancia puede alterar toda la vida de una persona, ¿sí? Y yo creo que aquí empezamos a hacer conciencia de lo importante que es la psicología y más que eso, lo importante que es que introduzcamos en nuestra cultura, en nuestros sistemas educativos, la formación en inteligencia emocional. No solamente en inteligencias múltiples, sino en inteligencia emocional, que es la que garantiza el 80% de éxito en la vida de una persona, ¿sí? Entonces, fundamental esto. En la siguiente imagen vemos lo que es el síndrome del niño trofeo. Cuando se presenta el abandono, empieza a darse algo que me parece terrible y horrible, que es el síndrome del niño trofeo. Entonces, ¿qué sucede? Que nos desquitamos de nuestra expareja con nuestro hijo. ¿Cómo? No lo dejamos ver o le hablamos mal al niño o niña de su padre o de su madre para que dañen la relación, para que deje de quererlo, para que la expareja sufra, o le mandamos razones con el niño con doble sentido en el aspecto de que, por ejemplo, dice, manda a decir mi mamá que como tú eres un hombre egoísta, grosero y maltratador, por favor le mande la plata para que yo pueda comer. Cosas así, por ese estilo, ¿sí? Entonces, el síndrome del niño trofeo es terrible porque vuelve a las personas muy neuróticas, muy ansiosas, y dentro de este síndrome están muchos aspectos. Por ejemplo, pelear delante de la niña o el niño es algo terrible, es lo peor que ustedes pueden hacer, ¿sí? A veces involucramos consciente o inconscientemente a esa niña o ese niño que se está formando para querer ganar, ¿sí? Cuando hay ese síndrome del abandono o esa herida del abandono, siempre buscamos tener la razón. Cuando no nos sentimos suficientemente fortalecidos para tener la razón, usamos un tercero y el tercero más próximo son los hijos. Entonces, eviten eso, eviten eso. Todos tenemos, vuelvo y le repito, heridas de abandono, todos, sin excepción. Quizás algunas no afecten tanto como otras, pero realmente eso influye directamente en nuestro bienestar y en nuestro desarrollo. Tengámoslo muy, muy presente. ¿Qué hacer ante esto? Ser muy maduros, tener cabeza fría y dejar a los niños por fuera de esos conflictos, ¿sí? Eso es fundamental. Eso es fundamental. Otro aspecto también del síndrome del niño trofeo es buscar la custodia sabiendo conscientemente que el niño o la niña pueden estar mejor con nuestra expareja que con nosotros mismos. Pero con tal de ganar, con tal de tener la razón, buscamos este tipo de estrategias sucias y perversas que finalmente van a dañar la psicología de estos chicos y es algo que realmente no nos debemos dar esas licencias.
¿sí? Es nuestra responsabilidad. Antes de venir a este mundo nosotros escogimos a los padres, o sea que la responsabilidad es mucho más grande, porque yo tuve el honor de ser escogido por esa niña o por ese niño y realmente no lo sé valorar. Entonces, ojo con eso, tengamos mucho cuidado con eso. Otro aspecto que vemos en la siguiente imagen tiene que ver con los excluidos, ¿sí? Hay muchas formas de ser excluidos. Cuando abortamos voluntariamente a una niña o niño, inmediatamente queda excluido. Si usted ha hecho eso, independientemente de las circunstancias, tenga en cuenta que si usted tiene 2 hijos, incluya a ese tercero que decidió no darle continuidad a su vida. Y dele un nombre, pídale perdón y libérelo y visualícelo que ingresa al árbol genealógico, para que ese ser, esa alma, esa conciencia, como ustedes, en lo que ustedes quieran creer, tenga digamos, conexión con ese árbol genealógico y podamos liberar esas cargas, esos pendientes. ¿Cómo excluimos o nos autoexcluimos? Cuando somos diferentes, ¿no? Entonces, a veces rechazamos, tenemos varios hijos y hay uno que no sigue nuestros patrones y lo dejamos a un lado, lo ignoramos, sabiendo que el pensamiento crítico es fundamental. Nosotros tenemos una obsesión muy marcada y muy negativa por rechazar el pensamiento crítico. Y eso es muy malo. Eso es muy malo porque no nos ayuda a crecer, ¿sí? Entonces lo anulamos. Cuando nuestra pareja nos dice algo, inmediatamente lo anulamos en vez de escucharlo. Cuando estamos en un partido político y alguien habla algo beneficioso del contrincante, también lo anulamos y pensamos que es un traidor. Cuando estamos en una religión y cuestionamos esas filosofías, pensamos que es una persona que está haciendo daño. Y realmente no, el pensamiento crítico es muy válido. Entonces, cuando hay pensamiento crítico y es rechazado, esa persona es excluida, ¿sí? También parte de los excluidos son las ovejas negras, ¿no?, de la familia. Enrique Corbera dice que las ovejas negras son los que o los que transformamos el mundo, ¿no? Porque hay un pensamiento crítico y ese pensamiento crítico invita a que reflexionemos sobre esos patrones familiares caducos que ya no sirven, que en este momento ya no sirven y que hay que ver qué sucede con eso, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos que tenemos una mamá sumisa, que el papá la golpea, que hace muchas cosas, ese padre inadecuadas, y entonces la hija no está de acuerdo con eso, lo critica, todos los hermanos, la mamá y el papá la ven feo porque critica ese patrón de que el papá debe maltratar y la mamá debe dejarse. Entonces termina saliéndose de la casa o la terminan echando, como decimos vulgarmente, de la casa, pero realmente esa persona es la que está sanando el árbol genealógico. Esa oveja negra es la que está transformando y está elevando su conciencia. Y nosotros no sabíamos eso, entonces la excluimos o se autoexcluye, ¿sí? Y eso en algunos casos produce esa herida, porque eso también es una herida de abandono o de autoabandono, que quizás en muchos casos no es tan dolorosa, pero es una herida y hay que sanarla. No quiere decir que esa persona tenga que volver al hogar, pero sí debe perdonar lo que sucedió ahí. Hay muchos excluidos dentro del hogar, ¿sí? Muchas personas que son diferentes, muchas personas que no conectan o no los conectan, personas que no sienten que no tienen aliados, que sienten que deben amar a mamá, que deben amar a papá, pero realmente no los aman y no lo dicen porque eso no se dice, ¿no? Uno tiene que amar a los papás, aunque realmente no, si uno quiere, porque el amor es voluntario. Entonces, están ahí, están juntos, están cerca, pero esa persona está distanciada, ¿no? Y siente que no tiene un aliado. Entonces son personas excluidas. Y después en la vida van por el mundo siendo excluidos y les va a costar mucho trabajo conectar, ¿no? Entonces les cuesta trabajo sostener una relación de pareja, les cuesta trabajo socializar, les cuesta trabajo vivir con otras personas, porque para ellos su mundo es estar solos. Y en muchos casos eso está bien, ¿no? Pero eso es producto de ese abandono.
Muy bien, continuamos con el tema y vamos a hablar de la anatomía de la ruptura amorosa. Tomo un poco de agua porque la garganta a veces me afecta un poquito por la jornada laboral. Esta anatomía de una ruptura amorosa yo quise hacerla diferente. Hay puntos de vista, podríamos teorizar sobre, no sé, muchos autores que hablan acerca de esto, sobre diferentes aspectos, sobre la teoría cognitivo-conductual, sobre la teoría humanista, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi invitación el día de hoy por lo menos es diferente y vamos a verlo desde la bioenergética. Entonces vamos a verlo de la siguiente manera. En esta siguiente imagen vemos un campo electromagnético, oleosfera, o como le dice la gente, un aura. Todo tiene un campo electromagnético o aura. Todo, las piedras, los animales, las plantas, las casas, los objetos, el carro que ustedes conducen tiene un aura. Todo tiene un campo energético y uno puede pues, percibir eso. Aunque la idea del tema no es ese y no vamos a entrar en ese tema, pero sí lo vamos a ver desde una anatomía bioenergética de una ruptura en una pareja, ¿no? Entonces, resumiendo esto que acabo de decir, nosotros tenemos una especie de huevito áurico. ¿Por qué es un huevito casi un círculo? Por lo que les expliqué al inicio, nosotros nos formamos como un huevito en nuestra gestación, ¿sí? Luego nos dividimos en otros, huevitos o círculos. En sí son círculos, sino que algunos no son tan perfectos. Este es prácticamente un óvalo, pues por la configuración biológica de nuestro cuerpo físico. Todos tenemos ese huevito áurico. ¿Listo? En nuestra siguiente imagen vemos qué pasa en el amor. ¿Qué sucede en el amor? Ustedes han visto el símbolo del amor que es un corazón, ¿verdad? Ese símbolo del corazón que ustedes ven en todas las imágenes, pues realmente no representa el corazón biológico, ese que está acá en el pecho, que está atrás del esternón, que lo protege. No es ese, porque de hecho este órgano es como un mango, ¿sí? No tiene forma de cualquier cosa menos de ese corazoncito. Entonces, ¿de dónde surge ese símbolo? Es de la unión de los dos huevitos áuricos de una pareja, ¿sí? Sean hombre y mujer o del mismo sexo, no interesa, porque en la esencia del amor eso no interesa. Entonces, recuerden que estamos hablando de energía. Si ustedes ven un poco más cerca la imagen que les estamos proyectando, ahí hay unos centros energéticos que también se conectan. Ven que ellos están cogidos de las manos, pero también hay unos centros energéticos conectados, enganchados uno con el otro, ¿sí? Hay un subcampo en cada uno de ellos y hay un campo grande que forma el corazón, que tiene varias capas. Algunos de esos corazones son muy luminosos, otros son opacos, otros son oscuros, otros son irregulares. El origen de eso es de acuerdo a la calidad de la relación, si es disfuncional o no, si hay buena comunicación o no, etcétera, etcétera. Y esto es lo que forma el amor, ¿sí? ¿Por qué es tan dolorosa la ruptura en una relación? Porque se construye un campo energético unificado. Y cuando eso se rompe, duele y duele mucho, a tal punto que hasta duele físicamente. Y yo escucho a diario, es que me duele el corazón, tengo un nudo en la garganta, tengo un vacío en el estómago, tengo una cefalea, una migraña increíble que nunca en mi vida había tenido. Aparte de que no puedo dormir, de que no puedo comer, de que extraño a esta persona 24/7, tengo estos dolores. ¿Por qué? Porque esta ruptura duele en todos los aspectos, mental, emocional y físicamente, ¿sí? Entonces, esa es la unión, esa es la conexión que se da.
Y sucede en la siguiente imagen vemos que cuando tenemos esa dificultad, ese corazón energético se fragmenta, se rompe, se quiebra, como está en la imagen, ¿sí? Y como ven, esas dos partes a veces quedan con grietas, como ven justamente en la imagen. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué ese abandono es tan doloroso a veces? Porque aunque el corazón queda roto, quedan unos hilitos conectados, ¿sí? Unos hilitos conectados. En la terapia de desconexión que hacemos a veces en estos casos, empezamos a desconectar esos hilitos y a veces toca desconectarlos hasta 3 veces para que la persona pueda evolucionar en su duelo. Entonces, también lo que sucede es que en esa ruptura parte de mi energía queda en la otra persona y viceversa. Y se da esta seria dificultad que hace que nosotros tengamos muchos problemas de poder superar la pérdida o el abandono de una persona, inclusive por años. He conocido gente que ya está en sus últimos años y no ha podido olvidar a alguien, ¿sí? Y es por eso, el asunto es energético, es energético. Por eso algunas personas, sobre todo los que trabajamos la parte holística, cuando manejamos terapias de duelo, desde la psicología, usamos también tratamientos mentales energéticos para hacer esas desconexiones y que se pueda dar de una mejor manera, ¿no? Y desconectar, ¿no? Tenemos conexiones a nivel sexual, por ejemplo. Esas conexiones a nivel sexual son muy fuertes. La explicación biológica es porque está muy cerca de esas 8 células que les explicaba al inicio, que nunca mutan, nunca cambian y nunca mueren, y donde está un potencial energético muy fuerte. Entonces, desde ahí también nos conectamos y desconectar eso a veces es difícil. Hay gente que tiene que poner tierra de por medio para poder desconectarse sexualmente de alguien, ¿sí? Hablando de eso hay que desmitificar lo sexual, ¿no? Nosotros somos seres sexuados, así como somos emocionales, somos seres sexuados. La sexualidad no es solamente la genitalidad. La sexualidad son los besos, son las caricias, son los detalles, son lo que hacemos para que nuestra pareja surja. Todo eso es sexualidad. O sea que nosotros siempre somos sexuales. Y desconectar a veces eso es complejo, es bien complejo. También nos desconectamos desde el magnetismo, desde esa atracción, desde esa química, como le decimos, ¿sí? Eso también hay que saberlo liberar. Debemos desconectarnos desde lo emocional, porque quizás nunca había sentido tanta rabia como la que me produjo esta relación. Y eso engancha, no crean, ¿sí? Eso hace que nos cueste trabajo liberar a la persona por la rabia que le teníamos, curiosamente, o por el amor, o por el cariño, o por la alegría que nos producía su compañía, en fin. También desde el amor, ¿sí? No todas las relaciones están basadas en amor, eso es verdad, y no siempre el amor es lo más importante en el ser humano, más importante es la tranquilidad, por ejemplo. Pero también hay que desconectarse desde ese amor y hay que conectarse al amor propio, porque hay personas que pues ruegan, suplican, se humillan para que no los dejen, ¿sí? Y a veces lo reciben, ¿no? Que es peor, porque es una cuestión ahí de sadomasoquismo. También hay que desconectarse desde la comunicación y la comunicación tiene varios niveles. Hay comunicación a nivel mental, hay comunicación a nivel física, hoy en día hay comunicación a nivel de redes sociales. Ahí surge algo, si hay que bloquear o no bloquear a las personas con las cuales terminamos la relación, si es disfuncional. Ese tipo de cosas. Hay que desconectarse desde los pensamientos, hay que desconectarse desde las vivencias espirituales que tuvimos con esa persona. Entonces, hay muchos aspectos que hay que saber desconectar y la mayoría de estos, curiosamente, son energía. Si a alguno les parece un poco extraño, pues recuerden que el mismo Albert Einstein decía que hasta la materia no era más que energía solidificada, sino que simplemente los átomos y moléculas estaban más próximos y giraban más despacio. Pero todo es energía. Y sobre todo en el amor de pareja, la energía no es todo, ¿sí? La energía es todo. En diferentes niveles, en diferentes contextos, en diferentes niveles de conciencia, por supuesto, también. Sigamos y vemos esto que les hablaba, ¿no?
Hay muchas conexiones, hay personas que sufren mucho, que no pueden dejar a alguien, pero ni siquiera los aman, sino que están muy enganchados con su sexualidad, ¿sí? Entonces sufren, tienen diferentes problemas, dificultades, pierden su paz, pierden su bienestar, pero no pueden dejar a esa persona. Y donde los llamen, donde les diga que vaya, allá van, ¿sí? Están manipulados, están enganchados como ven en esa imagen inferior a la derecha, están manipulados y están enganchados por la sexualidad y sobre todo por la genitalidad de una persona. Y hay que saber cortar esos vínculos. También desde el amor. Cuando decimos yo nunca he amado a una persona como a mi ex, ¿sí? Y entonces hacemos esa afirmación y esa afirmación nos vuelve a conectar con esa persona y hace que no tengamos el suficiente espacio emocional para amar a otro, ¿sí? Y nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Será que yo sí me puedo llegar a entender con alguien diferente a fulanita? ¿Será que alguien sí me va a amar? Ya empezamos a creernos poca cosa, ¿sí? ¿Será que yo sí voy a encontrar a alguien con quien estar? Y surgen muchos egoísmos también, ¿no? Porque a veces pedimos, ¿no? A Dios, al universo, a la vida, a todo, que me llegue el hombre, que me llegue la mujer, ¿sí? Pero eso es egoísta. ¿Por qué no pensar que yo tenga la posibilidad de ser la persona adecuada para alguien que llegue a mi vida, ¿sí? O que yo llegue a su vida? Siempre es en egoísmo, ¿no? En egoísmo, en egoísmo. Mi carro, mi hija, mi esposa, mi. Y son objetos, ¿no? Esa parte fría hay que eliminarla. Entonces hay que cortar todos estos lazos, ¿no? Que pueden ser mentales, emocionales, como ya lo decía, desde el amor, desde lo sexual, desde lo material, ¿sí? Porque no, yo no lo dejo porque nosotros somos socios, ¿sí? Porque no, nosotros tenemos un patrimonio juntos y yo no me voy a quedar con la mitad nomás, o a mí me van a dejar sin nada, cosas banales, ¿no? Cosas que realmente lo que hacen es engancharnos a una agonía permanente, a un sufrimiento, a un dolor, a una frustración de estar con una persona que realmente, a la cual nosotros no le aportamos nada. Y por supuesto ellos también, pero a veces como siempre miramos hacia afuera, pero realmente a veces somos nosotros los que poco aportamos. Muy bien. En el siguiente tema ya estamos trabajando pues ya la parte final de esto. Por supuesto vamos a hacer uno o dos ejercicios y si hay preguntas pues las respondemos con gusto, ¿no? Entonces, yo pienso que el abandono más cruel, más doloroso, más difícil es el abandono de uno mismo. Generalmente sucede cuando hemos sido abandonados por otros, pero a veces también, quizás por estar sumidos en una depresión a la cual no le prestamos la atención ni la terapia que son urgentes y adecuados, pues terminamos abandonándonos a nosotros mismos. Y terminamos siendo muertos en vida. Algunos pues hasta finiquitan eso y terminan suicidándose. Entonces, el abandono en sí mismo es algo bastante grave porque ahí siempre buscamos vivir en un mundo paralelo o en un mundo alterno donde todo nos cause daño, inclusive nosotros mismos. Entonces nosotros mismos estropeamos las relaciones nuevas, estropeamos el trabajo nuevo, somos súper exitosos en el estudio, pero eso no nos llena y nos sentimos poca cosa. Creemos que nuestros padres están dando mucho a nosotros y no lo merecemos. Pensamos que nuestra pareja merece a alguien mejor. Pensamos que realmente no somos de este mundo, que no vale la pena estar aquí, que realmente no somos las personas adecuadas para la familia, para la sociedad, para el trabajo, para el estudio, para todo. Entonces nos soltamos en nuestra esencia. Realmente eso no debe ser así, porque no debe ser así o no debería ser así, porque realmente nosotros desde el inicio, como ya lo expliqué al principio, somos la persona adecuada, somos la persona correcta.
¿sí? Y estamos en este mundo porque es un mundo donde debemos aprovechar nuestra existencia y ser, y tener y resurgir o renacer en ese valor que tenemos. Si hemos sido abandonados de alguna manera, hay que perdonar y soltarlo, pero sobre todo recuperarnos nosotros mismos, saber que estamos completos, saber que somos las personas correctas, en el lugar correcto, y si no estamos en el lugar correcto podemos irnos, ¿sí? Tú ahora mismo puedes renunciar a ese trabajo donde sientes que tienes dueño, donde te sientes esclavizado, abusado, ¿sí? Ahora mismo puedes dejar a la pareja que no te llena, ¿sí? Es decir, eres libre, no tienes obligación con nadie, excepto con los hijos hasta cierta edad, por supuesto. Pero de resto no tienes obligaciones. Y hablando del amor, precisamente en el amor no hay obligaciones, no hay deberes. Si uno quiere, sí. Si yo quiero, amo, ¿sí? No tengo que amar. Eso es fundamental. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a retroceder un poco en la anterior diapositiva. No vamos a hacer el ejercicio completo, ni una técnica, ni una terapia, porque pues el espacio, el tiempo no nos da, pero sí vamos a hacer un ejercicio general y vamos a usar nuestras manos para ello, ¿sí? Entonces vamos a imaginar, vamos a hablar puntualmente de una relación de pareja que se haya acabado en algún momento, y vamos a imaginar que una mano somos nosotros, en la que usted escoja, y otra mano es esa persona que se fue, que nos dejó, que se acabó la relación o que falleció, puede ser también, ¿sí? Y vamos a ver que cada uno de nuestros dedos tiene algo que está relacionado con esas conexiones, ¿sí? Entonces vamos a poner frente a frente estos deditos, los dedos gorditos. Vamos a visualizar que esta es la conexión de los pensamientos, de la mente con esa persona. Y vamos a imaginar que esa conexión tiene una forma. Entonces, ¿qué forma puede tener? Ustedes deciden cuál. Puede ser, por ejemplo, una cadena, un tubo, una cuerda, un lazo, una luz, un palo, lo que sea. Primero identifiquen qué forma tiene esa conexión. Una vez identificada la forma, visualicen, recuerde que es la conexión con el pensamiento, con esa persona. Visualicen qué les produce esa conexión. Puede ser cualquier cosa, indiferencia, angustia, frustración. Es que pienso mucho en esa persona, no me produce nada, pero pienso mucho en ella. En fin. Ahora vamos a quitar esa conexión, ¿sí? Pueden quitarla preferiblemente en ustedes, en la mano que son ustedes. Y pueden hacerlo mentalmente, pueden visualizar que tienen unas tijeras, que tienen un alicate, un cable, una herramienta de alto cilindraje, de acuerdo a la conexión que tengan. Si es una cadena, por supuesto no la van a quitar con una tijera. Y visualicen en este momento que la cortan. Quiten eso. Y al quitarlo, alejan los dedos. Miren, alejan los deditos, vuelven a su lugar y limpian los residuos y quedaron los residuos en su dedo. Como si esa conexión nunca hubiera estado ahí. Y se permiten estar en paz ante ello. Muy bien. Ahora van a juntar o acercar más, ¿vale? Estos deditos, el dedo índice. ¿Sí? Y van a visualizar que hay una conexión de tipo emocional, de las emociones, con esta persona, ¿sí? Y esa conexión puede tener cualquier forma, tubo, cable, cadena, cuerda, lazo, hilo, palo, etc. Identifiquen primero qué forma tiene esa conexión.
Una vez identificada, visualicen qué les produce esa conexión. Visualicen que esa conexión les influye o les produce algo. Y de acuerdo a la conexión que sea, van a usar una herramienta para quitarlo. Y quitan esa conexión en ese momento. Y al quitarla, sus dedos vuelven al lugar de inicio. Limpian residuos si los hay. Ahora van a acercar sus dedos corazón. Van a visualizar que hay una conexión en estos dedos que tiene que ver con lo sexual. Recuerden que lo sexual no solamente es lo genital, ¿sí? Y van a ver qué conexión hay ahí, si es un tubo, un cable, una cadena, una cuerda, una luz, lo que sea. Identifiquen en primera instancia qué conexión hay ahí. ¿Qué les produce esa conexión? Y de acuerdo a la magnitud de la conexión van a usar una herramienta para quitarla por completo. Al quitarla, alejan los dedos, miran qué sienten. Si quedan residuos de esa conexión, los limpian. ¿Qué cambia? ¿Qué hay de diferente? Luego acercan los siguientes dedos. Visualizan que hay una conexión que puede tener cualquier forma. Y esta conexión está referente a los compromisos que tenían. Si era una relación formal o oficial, si era una relación en secreto, si había un compromiso de por medio, matrimonio, si habían hijos, si habían negocios, si habían lo que sea. Van a ver qué les produce esa conexión. Y de acuerdo a la magnitud de la misma, van a usar una herramienta y la van a quitar. Y al quitarla, alejan nuevamente sus dedos. Y se permiten experimentar qué sienten, qué piensan, luego de haber quitado esa conexión. Ahora acercan el último dedito. Van a visualizar que hay una conexión entre estos dos dedos. Y estos dos dedos simbolizan y representan todo lo que es la familia. Que quizás la familia me quería, me adoraba, que teníamos hijos o tenemos hijos, que nunca la familia me quiso, que fuimos una familia y se deshizo, que añoraba, que fue mi sueño tener una familia y luego se acabó. Todo lo que es familia. Visualicen esa conexión y de acuerdo a la magnitud de la misma usan una herramienta para quitar dicha conexión. Y al quitarla, alejan los dedos, limpian residuos si los hay y visualizan o sienten el cambio. Ahora imaginan, acercan un poco más estas dos manos, que eres tú y tu ex compañera o compañero, y visualizan que cae un rayo en medio de los dos y salen divididas y separan las manos. La mano que representaba a la expareja desaparece y solo queda tu mano. Y ahora tu mano, pones la palma hacia arriba, visualizas que se abre una puerta o una ventana en la palma de tu mano, que empiezas a canalizar esa energía del universo, del cosmos, a sanar esa herida básica,
a sentir que a través de tu mano que te representa a ti, se sana esa herida de abandono del universo, ¿sí? Que ese vínculo primordial, puedes hacer esto con los ojos abiertos o cerrados, que ese vínculo primordial ahorita se activa y tienes la capacidad de integrarte con el universo mismo, ser las estrellas, ser los planetas, sentirte ahora sí completo, sano, liberado. Que eso que por fin se fue, te permite también crecer en ti. Sientes que en tu mano estás tú, está el universo, está el todo. Que ese círculo está completo. Y repites en tu mente, soy suficientemente valioso o valiosa. Como hijo, como padre, como mujer o hombre, como pareja, como profesional, como ese ser valioso que sí soy. Me reconozco como un ser completo y mis heridas de abandono desaparecen ahora mismo. Me otorgo esa licencia y ese permiso. Y acepto esta nueva realidad. Gracias, gracias, gracias. Respiramos profundo 3 veces. Vamos regresando. Muy bien. Ahora sí, si hay preguntas, si hay alguna pregunta, estamos dispuestos a contestarlas. Hay una en el chat. Sí, Pregunta. ¿Hay obligaciones con los padres? Qué buena pregunta esa, ¿no? Mira, esto es muy subjetivo. En un hogar, lo que debe haber idealmente son acuerdos donde no debemos subestimar a los hijos, no importa la edad. Todos tenemos un rol activo en casa, ¿sí? Todos sin excepción. Y dentro de eso están algunas responsabilidades, algunas obligaciones con las cuales debemos estar de acuerdo, por supuesto, y poderlas cumplir, pero en armonía, ¿sí? No debemos educar a los hijos como perritos. A veces lo hacemos, no lo sabemos, lo hacemos inocentemente, por supuesto. Pero ellos tienen su propia conciencia. En alguna conferencia que dimos también por acá, hablábamos de que un niño a los 3 días ya tiene el doble de neuronas que va a necesitar en toda su vida, ¿sí? Entonces no subestimemos esa parte. Deben haber, claro, cosas muy básicas, ¿no? El respeto, ¿no? El respeto es fundamental, honrar a los padres, por supuesto que sí, ¿sí? Eso es importante. Los niños están en formación, su cerebro está madurando y claro, hay que inducir en ellos muchas cosas que ellos deben cumplir, pero no es porque sí, porque soy tu padre, porque debes obedecerme, no, eso ya no se usa. Hay que explicarles el porqué de las cosas, qué beneficios tiene una obligación hacia un papá, ¿sí? Eso es importante. Si lo hacemos a secas y fríamente solo porque soy tu padre y muchas personas han sido abusadas, ¿no? No hablo de lo sexual, sino de lo psicológico, porque esos roles, esas jerarquías abusan de los niños. Claro, los padres no lo saben, pero a veces se abusan. Entonces, ojo con eso. Doctor, buenas noches. Tengo una situación, soy madre, cabeza de hogar, tengo un niño de 17 años. Nunca ha tenido
nunca ha habido la conexión entre el padre y nunca se conocieron, ni tuvieron un contacto en ningún tipo. No porque yo haya prohibido eso, sino simplemente pues porque se dieron las situaciones. A veces le pregunto a mi hijo que si él, en el momento que tenga, digamos, como la necesidad o la curiosidad o que me pregunte, porque pues no soy de las personas que siempre he pensado que no debo mandar malos mensajes ni alimentar mezquindad en el corazón de una persona que se está formando, pues para que no se vaya a formar una persona resentida, sino al contrario. Y sí, pues que se den las situaciones, pero si él siente esa necesidad de saber, conocer a su papá o saber algo, pues que lo va a saber. Y pues mi hijo me dice que no, que pues estamos siempre ubicados, entonces me llama la atención eso, porque pues él aparentemente no, no tiene como ese interés o yo no sé, esa estructura así. O claro está que todas las personas somos muy independientes y todas no pensamos y sentimos de esa manera. Por eso yo me vi motivada a hacerle esa sugerencia. Pero no, entonces no sé si de pronto hice bien o hice mal, o de pronto qué hacer. Cuando me escucho, pues digamos, criado con adultos, es una persona solitaria, como muy serio, pero no sé si de pronto se deba a su ámbito o a las circunstancias con que fue criado. Ok, muy Además, bien. tuvo la figura paterna de mi papá y de mi hermano, pues, la figura pues, que O sea siempre, que sí tuvo figura paterna. pues digamos, mi papá estuvo muy cerca de él y mi papá murió, o sea, el abuelo murió cuando mi hijo tenía 6 años, como 5 años, ¿sí? Y pues, pues como uno dice que se fue al cielo, pues yo veía que el niño miraba para el cielo y él seguramente se preguntaba que quería poder tomar un avión y llegar a donde el papá, donde el abuelo. A veces le decía papá, es el abuelo. Y ha tenido una figura muy cercana que ha sido mi hermano, una persona que afortunadamente es un muchacho que lo quiere muchísimo, tanto las primas, las hermanas, mi mamá es una persona que está rodeada de mucho cariño, es un niño muy amoroso, muy respetuoso, muy serio, pero entonces dentro de su edad de 17 años, demasiado serio y Ya, demasiado estricto. ok, bueno. Algunas cosas no te las entendí muy bien, el sonido no estaba muy bien, así que si no te contesta adecuadamente me corriges. Claro, Pues empezando, hablando en el contexto de lo que estamos hablando, pues él ha tenido doble abandono de padre, ¿no? Uno, su padre biológico y otro, tu padre. Obviamente el de tu padre no es voluntario, pero desde el inconsciente, como el inconsciente es literal y sin análisis, para él eso es un abandono, ¿sí? Ahora bien, como esto está en el inconsciente, pues tú puedes, y inclusive percibir que no hay una afección, pero realmente esas afecciones se manifiestan a veces a futuro, ¿sí? Entonces puede él a futuro tener conflictos con los roles de autoridad, porque los roles de autoridad en el inconsciente colectivo son masculinos, ¿no? Entonces, jefes, por ejemplo, o profesores, ¿sí? Así sean mujeres, pero son roles masculinos que vienen de figuras paternas. Puede haber conflictos o puede haber distanciamientos o puede haber otros abandonos similares a eso. Pueden haber ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora bien, como no está el padre, hay la posibilidad de que él haya adoptado o pueda adoptar en algún momento el rol de papá, ¿sí? No sé si ya si ya haya sucedido, si tú a veces hayas percibido que él actúa más como un hijo más que un hijo como un esposo. ¿Ya ha sucedido eso o aún no? sí, a veces yo noto que de pronto yo le digo, bueno, tú vas a hacer alguna cosa y de pronto él me dice, hazlo por decir algo. Diego, éntrate que tú te vas a bañar. Dice, no, pero éntrate tú. Yo cuando pero sí, y yo te estoy diciendo es que no te tengas que estar haciendo caso. Porque tú ves. Claro.
¿sí? Como que Ok, no tan a orden. Sí noto que tiene un carácter muy fuerte y de pronto como a entrar como un orden, pero él ha sido, me toca como ponerme como muy firme y pues ponerme autoridad. Este es sí. el ¿no? Pero sí he notado como esos matices. Sí, mira, psicológicamente él tiene el rol de esposo, ¿sí? Entonces, como el papá tiene que mostrarse firme, recio, que no le duele nada, que es ese macho alfa, pero dentro de él hay un niño interior herido por un doble abandono. Entonces, es algo que él tiene que trabajar cuando él lo quiera, ¿no? Por supuesto. Porque la otra vez, curiosamente, la última vez que di una conferencia con mis amigos de ASEC, pues surgieron unas citas, ¿no? Y había una señora que me pidió que atendiera al chico y resulta que él ni sabía que iba a hablar conmigo, no me quiso hablar absolutamente, fue un desastre la cita, la verdad. Entonces yo te recomiendo, lo de él sí es algo que él debe trabajar cuando él lo quiera y lo identifique, pero pues más o menos ya te he explicado qué es lo que sucede ahí. Sí, porque también hay Bueno, vamos a, qué pena interrumpir. Les voy a pedir que las preguntas sean cortas porque hay más personas interesadas en hacer preguntas. Al final vamos a dejar el teléfono de Carlos para la persona que desee profundizar cualquier tema con él. ¿De acuerdo, Carlos? Sí, sí, claro que sí. Bueno, tenemos una persona que levantó la mano, Diego Dorado, entonces le vamos a pedir el favor a Diego que una pregunta cortica. Gracias. Carlos, buenas noches para todos. La pregunta que yo tengo, Carlos, es, digamos, por ejemplo, uno cortó una relación, pero en el término de lo que se terminó en muy buenos términos. Ese tema también es necesario cortarlo, a pesar de que uno, digamos, por ejemplo, siga, digamos, hablando con con esa persona y pues teniendo como ese lazo afectivo, digámoslo así, eh, o hablándose de tal manera como si continuara como la relación, ¿sí? A pesar de que siempre pues ya hay una distancia. Esa Sí. era una pregunta. Y la segunda pregunta que te quería hacer era de que uno cómo puede identificar cuando uno es la víctima, digamos, de esos abusos de los que tú hablabas, o uno es el que está cometiendo esos abusos, que de pronto muchas veces uno no los quiere afrontar. Muy bien. Qué buenas preguntas, Diego. Me gusta mucho. Pues mira, se me olvidó la primera pregunta, ¿me la recuerdas? Que si, digamos, uno termina una relación con una Ya. persona y Ok, se ya, ya. Perdón, es que me distraje y me desconecté del tema. tranquilo. Sí, no, mira, ahí hay, bueno, hay que ver unas cosas. Voy a nombrar algo muy cortico. Hay que diferenciar entre duelo patológico y un duelo normal. Resumiendo, duelo patológico cuando hay sufrimiento. Si el sufrimiento es algo casi voluntario, que nos altera el ritmo de la vida en casi todas las áreas o en todas las áreas. Y el duelo normal es cuando hay dolor. El dolor es natural, inherente al ser humano, el sufrimiento es un estado casi voluntario. Pero yo recomiendo que uno debe hacer procesos, no necesariamente de psicoterapia, pero sí algún proceso, algún ritual de psicomagia, de cosas simbólicas para desconectarse de la energía de las exparejas. Eso es importante porque a veces esas energías impiden el progreso o económico o emocional o de cualquier tipo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. ¿Cuál es la segunda pregunta, digo? Que cómo uno hace para identificar cuando uno es víctima o uno es realmente el que hace el daño. Bueno, a veces es difícil y eso no es un poquito, no es tanto como receta de cocinas, depende de cada caso, pero lo que sí te puedo decir es que todos hemos sido abandonadores de alguien o de algo, todos.
El que no lo ha hecho es porque aún no le ha pasado, pero le va a pasar, o porque nunca nació. Pero nosotros tendemos a abandonar. Realmente la herida del abandono surge por un error de aprendizaje. No me quiero meter en ese tema porque eso es muy extenso. Y es con algo que ya he mencionado muchas veces y es que no queremos entender que las personas son transitorias. Entonces, por eso, si nosotros lo entendiéramos conscientemente, la herida del abandono sería inexistente. Porque si una persona se va, por ejemplo, si alguien fallece, él queda en el todo, en el universo. Y como ya sabemos, ese es nuestro vínculo primordial, realmente esa persona no se fue. Desde ya lo metafórico, ¿no? Gracias, Carlos. Bien. Bueno, gracias. Si hay otra pregunta, la última pregunta ya para finalizar. Bueno, entonces sigamos, Carlos, ya para La finalizar. señora Edna Lulú pidió la palabra. Y Diana también tiene una pregunta en el chat. Ok. Mejor. Va a ver la del chat. En el chat no hay preguntas. En el chat no hay preguntas. ¿Sería entonces la señora Edna para finalizar? Edna, por favor. Karine, yo Sí. levanté la mano para una pregunta, por favor. Aló, no sé si estoy... Sí, Cecilia Lucero. Edna y después Lucero. Las dos últimas. Gracias, gracias. gracias. Aló, Edna, te escuchamos. sí, gracias, vale, qué pena, Sí. gracias. Sí, yo quisiera preguntar cómo podemos desde casa apoyar a nuestros hijos precisamente para que ellos empiecen a, de alguna manera, sanar esas heridas de abandono de algún familiar del papá, por ejemplo. ¿Cómo podemos ayudar en eso? Sí, Gracias. bueno, a ti las heridas de abandono de los padres son muy tristes y dolorosas para los niños, que si nosotros pudiéramos ver eso, bueno, en regresiones se puede ver, eso es un dolor horrible y ahí se pueden hacer muchas cosas. Una de ellas es recordarle permanentemente a ese niño o niña que son seres valiosos, que están haciendo las cosas correctamente, que son muy importantes, que no son un error, porque mira que, por ejemplo, cuando un niño es abandonado a los 5 años, el 97% de estos niños abandonados piensan siempre que es su culpa. Y ellos no se acuerdan, ¿no? Son los adultos de ahora. Pero entonces siempre están siendo abandonados, maltratados, siempre piensan que son ellos, que fracasaron en el amor, que fracasaron en esto, porque se originó debido a esa herida de abandono. Entonces una forma de apoyarlos es teniendo muy presente ese valor, esa autoestima, ¿no? Fortalecer mucho la autoestima con palabras, con caricias, con abrazos. A veces hay muchas distracciones, ¿no? Por ejemplo, que está la madre y su hijo, y entonces el padre se va, y la madre, por supuesto, también está sufriendo esa herida, entonces está al lado del hijo y lo está abrazando, pero su mente está en el dolor. Y está, claro, hay que darse permiso de vivir nuestro propio duelo, pero también ahí hay que abrazar y estar en 100% presente, disfrutando de la compañía del hijo y decirle lo importante que es, lo valioso que es, lo extraordinario que es, ¿sí? Que no tiene que cumplir ningún rol diferente ahora que papá no está, que su misión es seguir siendo feliz. Y sobre todo, algo que recomiendo mucho es conseguir metáforas relacionadas con este tema. En internet se encuentran, ¿sí? Relacionadas con la autoestima de los niños, con las pérdidas, con todo este tipo de cosas que pueden ser, ya saben, pérdidas por abandono físico o en presencia o por muerte también. Que no hablamos de eso pues por el tiempo. Gracias, Carlos. Cecilia, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches.
¿Cómo Buenas están? noches. Y, en primer lugar, felicitar a Carlos y agradecerle por la conferencia. Pues demoramos un poquito en entrar porque no podíamos, pero igual estamos aquí, estamos con Omar. La pregunta es la siguiente. La ansiedad puede venir relacionado de un abandono. O sea, cuando uno tiene ansiedad, o sea, tiene como esa desesperación por algo, pero que no sabe qué es, ¿viene por eso? ¿Puede ser eso? Sí. Bueno, Cecilia, me encanta saludarte. Muchos recuerdos por allá en el Putumayo. Un abrazo para ti y tu familia. Cuando quiera, bienvenido. Cuando quiera, Gracias, bienvenido. ¿Yo? gracias. Gracias. Igualmente, Aquí ¿no? está Omar también. Un saludo para Omar. Los llevo en mi corazón a todos ustedes. Mira, la ansiedad tiene muchos orígenes, pero sí se puede ocasionar, esto es muy diferenciado en cada caso, ¿no? Pero sí se puede ocasionar por abandono, ¿no? ¿Sí? De hecho, en psicopatología se habla mucho de ansiedad por abandono, ¿sí? Y que se generaliza, entonces siempre las personas se vuelven neuróticas, es que tú me vas a abandonar, y por dentro su inconsciente dice, tú me vas a abandonar como me abandonó mi padre, por ejemplo, o mi mamá, o bueno, en fin, ¿sí? Entonces son personas que se vuelven muy posesivas, que se vuelven muy celotípicas, muy inseguras, muy temerosas de que van a ser abandonadas o abandonados, y sí se produce por una herida de abandono en su vida, ¿no? A veces me dicen, no, pero pues es que mi papá siempre ha estado en la casa y todavía está con mi mamá, pero realmente era un papá en presencia o era un abandono en presencia. ¿No? Hay que ver. Gracias, Carlos. Bueno, vamos Muchísimas gracias, Carlos. a continuar. Carlos, por favor. Sí, creo que no hay más preguntas, pero me gustaría que pasáramos la siguiente imagen de diapositiva. Les agradezco mucho y antes de irme, ahí están mis datos, ¿no? Si a alguien le interesa cualquier colaboración, lo que sea. Vamos a pasar a la última diapositiva. Yo sé que hay muchas inquietudes. Yo los invito sinceramente a que ustedes asistan a este taller que va a ser el 3 de octubre con Yeila Ruiz y con Guillermo Celado, que son médicos que manejan estos temas a la perfección, ambos de República Dominicana, son esposos, y que van a tratar durante un tema ya más, un tiempo más amplio, todo este tipo de situaciones. Entonces, de mi parte les agradezco mucho, cualquier inquietud, pues ahí ya está mi número, y pues ahorita alguien de ADASEG les va a hablar sobre este taller y cómo poder ingresar y beneficiarse de esta fabulosa oportunidad. Muchas gracias de mi parte. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. De verdad, muy, muy interesante. Vemos aquí muchas preguntas, sabemos que hay muchas inquietudes. Por cuestiones de tiempo, pues vamos a dejar hasta ahí. Nuevamente los invitamos a que se pongan en contacto directamente con Carlos Piso. Pues seguramente les va a poder ayudar muchísimo. Celular, por favor, gracias. ¿Cómo, perdón? ¿El número? Sí, por favor, Un gracias. segundo. Ahí está, si quieren apuntarlo, voy a apuntarlo en el chat para que quede en el chat, si quieren, es 300-308-9227. Ahí está, 300-308-9227. Ah, perdón, que se me fue privado. A Sigue, todos. Alejandro, sigue, yo te lo mando. Listo, ya lo coloqué ahí. Bueno, entonces, así como decía nuestro querido Carlos, invitarlos al taller. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles. Ok. Está. La idea es que este taller era como una introducción a, bueno, es que es un tema muy importante y que hemos aprendido muchas cosas, pero también la idea era motivarnos a participar en este taller que se va a realizar, como dice nuestro querido Carlos, este próximo sábado, o sea, de pasado mañana. Y este taller tiene un objetivo que es ese, es reconocer cómo los traumas de abandono influyen negativamente en el desarrollo de cada uno de los aspectos que constituyen la vida del ser humano, tanto a nivel físico, psicológico y espiritual.
ahorita mencionaban muchas cosas que a veces no sabemos por qué las tenemos, entonces nos sentimos rechazados y no sabemos por qué, muchas cosas que pueden estar en torno a esto del abandono. Entonces, este taller pues vamos a tener un poquito más de tiempo, va a ser de 3 a 6 de la tarde, entonces vamos a poder aprovechar y va a haber unos ejercicios bien, bien interesantes. Entonces, voy a colocar en el chat para que los que quieran copiarlo, voy a copiar la dirección y les tengo una buena noticia. Les tengo una buena noticia y es que para las personas que se inscriban hoy, se me perdió el chat, ya que está. Para las personas que se inscriban hoy, o mucho, para las personas que asistieron hoy a esta conferencia, tenemos un regalo especial. Ahí envío al chat de esta conferencia del Zoom el enlace a esta página. Y también estamos enviando unos cupones de descuento que son especiales para las personas que asistieron hoy a esta conferencia. ¿Y cómo funciona esto? Entonces, sabemos que bueno, aquí tenemos toda la información, 3 de octubre, la fecha, la hora, y va a ser también a través de esta plataforma de Zoom. Ya nuestro querido Carlos nos habló de los conferencistas, que son 2 personas que tienen muchísimo tiempo, son médicos los 2, y tienen mucho tiempo en este tema, en todos estos temas de trabajo personal, y que son de República Dominicana, que nos van a acompañar. Entonces, ¿cómo funciona esto? La idea es que entremos a esta dirección que les acabo de enviar al chat. Si alguien no puede regresar al chat, nos avise y le explicamos cómo. Pero bueno, cargan esta página, que es esta que está aquí, que les estoy compartiendo de mi pantalla. Vamos a la parte final. Aquí tenemos 2 opciones. Si estamos en Colombia, pues podemos pagar en pesos. Si estamos en el exterior, pues podemos pagar en dólares. Entonces, para los que están aquí en Colombia, por ejemplo, o si quieren pagar, si están en otro país y quieren pagar en dólares, pues escogen aquí el número de tickets. En este caso, pues sería 1 por persona. Le damos aquí. Ahora, este taller tiene inicialmente un costo de 60.000 pesos, que es lo que vemos acá. Sin embargo, como tenemos este cupón de descuento que me acabo de enviar al chat, pues vamos a poder utilizarlo. Entonces, seleccionamos un ticket, le damos acá en registrarme y asistir, y en la página que nos carga, que es esta que está acá, vamos a poder, aquí dice, si tienes un cupón, perdón, vamos a darle clic aquí en este cupón. Ya vemos que en la parte de abajo vemos que está en 60.000 pesos, pero si le damos clic aquí en el cupón y aplicar cupón, simplemente lo copiamos y lo pegamos, y le damos a aplicar cupón. Bueno, este cupón tiene una característica especial, es que solo aplica, tiene una vigencia, y es que tiene una vigencia de 24 horas, es decir, es de hoy a mañana, o sea, podemos aplicarlo entre hoy y mañana. Lo bueno es que al aplicar el cupón, mira, que de 60.000 pesos me va a quedar en 48.000 pesos, y me está reduciendo el 20% del valor del taller. Entonces es algo muy bueno que podemos aprovechar si queremos de una vez para que lo hagamos, para que nos inscribamos de una vez. Esta es una motivación para que ya sabemos de qué se trata todo esto, y ya sabemos que nos puede ayudar muchísimo. Entonces, simplemente llenamos nuestros datos aquí, nuestro email para que nos llegue más información, la ciudad, si queremos recibir o no notificaciones a nuestro WhatsApp, y bueno, nuestro teléfono, y una vez aplicado el cupón, simplemente nos damos a registrar y nos va a llegar la información de cómo hacer el pago de estos 48.000 pesos, que es un precio muy especial para que lo aprovechemos. Listo, entonces, eso es lo que queríamos compartirles, invitarlos para que se